políticos de un lado y del otro se estén peleando, tanto se pelean que llegan hasta la justicia por el tema de las clases presenciales en el medio de una pandemia, Juan Ignacio, donde está en el medio la gente, los pibes, las pibas y sobre todo la salud. Totalmente, esa es la imagen más triste, sin duda, la pelea política en un contexto en donde dice Cata, la salud está en juego, los chicos que no saben si van a ir, el paro de los docentes, algunos que van, otros que no, otros que sí. Realmente es un clima caótico en donde también las camas de terapia intensiva en algunos lugares está total y completamente ocupado. El contexto realmente es crítico. El contexto es crítico y acá en Altavoz no queremos opinar, no queremos decirte qué pensar, queremos que escuches a todas las voces y por eso hoy vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir escuchando a madres, a docentes, a pibes y a pibas de todo el país sobre este tema, sobre las clases, cómo les pega esto en el medio de una pandemia, ¿eh? Así que vamos a empezar a presentar, Juaní, a todos nuestros invitados. Vamos a presentar a Lucila King, ella es de Madres y Padres Organizados, vocera, y también a Wally Romero, él es docente del Nacional de Buenos Aires. ¿Es así, Wally? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Juan y Cata. ¿Cómo andan? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno tenerlos, chicos. Antes que nada, también contarles, bueno, saben que este es el programa de los jóvenes del país. No solamente van a escuchar a madres y padres, sino que a los protagonistas, a los jóvenes que están del otro lado, que también ellos son los perjudicados. Sí, por supuesto, y además que Argentina es un país federal y la situación en cada lugar del país es diferente y las vivencias de cada uno son diferentes, así que esto va a ser un encuentro de miradas y de experiencias. Pero podemos arrancar por Wally, que nos cuente. Wally, ¿cuál es tu postura como docente con la presencialidad o la no presencialidad de las clases? Mira, antes que nada, no sé si es un debate, digamos, no es estamos a favor o en contra de la presencialidad o la virtualidad. Es lo que tenemos en el marco de un contexto muy complejo, un contexto aparte que la Argentina es muy vasta y Buenos Aires a veces pensamos con un ombliguismo muy tremendo y la Argentina es muy dispar, por ende, hablar de presencialidad o virtualidad me parece que es un poco excesivo y a veces lo vemos muy desde el punto de vista de lo que está pasando ahora específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Nadie puede negar que la presencialidad es esencial para nosotros. Nuestro trabajo es en las aulas. Nosotros trabajamos en las aulas con los alumnos. Las aulas son un laboratorio único para trabajar, pero dada la situación que tenemos, dado el contexto que hay, no nos queda otra que utilizar este recurso de la virtualidad, que no es el mejor, pero es el que tenemos. Y además, algo que yo sé que este es un programa para los jóvenes, y los jóvenes trabajan con nosotros, ven nuestro trabajo. Algo que está un poco, para mí, muy invisibilizado en esta situación es la condición docente. Es decir, cómo trabajamos, sobre todo en los secundarios, cómo se trabaja en el secundario de la Argentina, donde los docentes en general trabajamos en uno, en dos lugares, en tres lugares. Estamos circulando por la ciudad, estamos en distintos colegios, pasamos de un colegio al otro, en Mataderos, en el 11, pasamos por Barracas, evidentemente... O sea, para vos, Wally, los dos, tanto el colegio, las escuelas, como el traslado y la circulación, para vos son focos de contagio en ese sentido. Vos como docente, ¿cómo lo vivís? Yo lo vivo. Primero, que cada colegio tiene estructuras de protocolo que aplica de una manera muy sui generis debido a los medios que tenemos, por la gran desigualdad que presenta la Argentina. Bien. Entonces yo lo digo, que en algunos colegios estamos muy protegidos y en otros no estando. No hay un nivel estandarizado. ¿Te pasa eso? De hecho, yo hoy pasé por una escuela en Caballito que decía está cerrada porque tenemos 4 docentes con COVID. Claro. Esto acá en la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que debe ser muy diferente en cada colegio. Ahora, quiero escuchar a Lucila un segundo y ahí seguimos con vos, Wally, que también quieren hablar todos los pibes. Lucila, ¿a vos qué te pasa con esto? Bueno, nosotros tenemos una mirada respecto al rol que cumple la escuela en el marco de la pandemia. No lo decimos los padres, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, que ya en octubre del año pasado sostuvo que los docentes tenían que ser, si era posible, ser declarados personal esencial por el rol que tenían en la salud integral de los niños. Y hoy más que nunca estamos viendo a la escuela como un lugar de detección temprana de los casos y nos da mucha pena que se pierda ese lugar. ¿Por qué lo digo? Porque consideramos que los niños son los que van y vienen a la escuela con información y mejoran
mejoran la capacidad de comprender la pandemia en un montón de familias, en los cuidados, y sobre todo que los padres, teniendo las escuelas abiertas, hemos duplicado o triplicado el cuidado y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el primer momento que hay un foco o una pequeña duda, lo primero que uno hace es llamar a su pediatra, el pediatra después llamar al colegio, después llamar al grupo de padres y avisar. Se han detectado un montón de casos asintomáticos que ha permitido que esos casos asintomáticos hayan sido aislados. Y el funcionamiento de las burbujas para nosotros es fundamental porque le da certidumbre a los niños. Los niños saben, y fue como condición, digamos, que aceptaron para volver a la presencialidad, sabiendo que empieza y termina, que es un tema que pasa 14 días, es el paso del tiempo, no depende de la actitud de terceros o de decisiones de terceros. Eso le brinda a los niños una capacidad y una certidumbre que hoy la hemos perdido. Y me da mucha pena porque la verdad que la escuela en ese lugar, en ese contexto, y justamente como hablaba Walter, tan dispar que es la Argentina, tan dispar que es la provincia de Buenos Aires, la capital federal, y la disparidad de las escuelas hace que se pueda trabajar en un foco concreto. Entonces, no sabemos, o sea, en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene su plan de rastreo de contacto estrecho. Yo soy de provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no sé si tiene capacidad para poder rastrear los contactos estrechos. El personal de salud tiene que estar, digamos, abocado a la atención del COVID, a atender los casos asintomáticos como los detectamos en la escuela. Entonces, realmente me da pena que se pierda y que esa mirada no se le dé a la escuela como un rol, como un agente sanitario dentro de este marco de la pandemia. Bien, ahora vamos a seguir con Wally y Lucila, pero queremos escuchar un poco a los pibes y pibas del país. Robertino está en Córdoba. Robertino, ¿qué te pasa a vos con el tema? Hola chicos, ¿cómo están? Yo creo que me parece que tanto personal docente como no docente, las familias y los mismos alumnos, con el tema de la pandemia, la educación empezó a tener la importancia que antes no tenía. Y me parece que eso es como un avance o algo positivo que podemos rescatar de esta situación. Yo creo que para volver a la presencialidad, la escuela tiene que ser un lugar seguro. Las escuelas tienen que contar con la infraestructura para que nosotros, los estudiantes, podamos estar seguros con los protocolos adecuados. Me parece que tendría que existir. Yo soy de Córdoba y acá, por lo menos en mi ciudad, no existe testeos para los docentes y para el personal no docente, que serían preceptores y el equipo de limpieza, que son miembros fundamentales de la escuela. Lo que sí me parece que está bueno y que en mi escuela se lleva a cabo es las computadoras que antes eran del Plan Conectar, que a partir del 2016 se dejó de llevar a cabo, se les entregó a los alumnos que no tenían los recursos para llevar la virtualidad. Y además se les daba la posibilidad el año pasado de seguir asistiendo al colegio para utilizar Wi-Fi o los medios para llevar a cabo la virtualidad. Hoy hablando con docentes sobre este tema, se está planteando en Córdoba que la presencialidad sea total para aquellos chicos que no pueden tener las semanas de virtualidad. En lo personal, en mi colegio existen 3 burbujas. O sea, una semana tenemos clases y 2 no. Entonces se estaría planteando la idea de que esas 2 semanas que los chicos no van, irían en una burbuja aparte para que puedan seguir conectados. Bien, esa es la experiencia de Robertino en Córdoba, pero estamos a ver con docentes, con madres, con alumnos, pibas y pibes de todo el país hablando de el tema de las clases de nuevo, en el contexto de una pandemia y en un momento muy crítico, donde el gobierno decidió, el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, suspender por 15 días la presencialidad basado en datos de que aumentó el 25% la cantidad de circulación en el transporte público. En base a esa información publicada en el DNU, por 15 días se suspendió. En la ciudad pasa otra cosa y vos estás escuchando acá a todas las voces. Hablando de la ciudad de Buenos Aires está Camila, que es alumna de un colegio porteño, para escuchar su punto de vista. Camila, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, yo creo que es una situación, hola, soy Cami, soy de Lengüitas. Yo creo que es una situación bastante compleja, más que nada porque estamos, en general las comunidades educativas
O sea, es un contexto que genera mucha incertidumbre. Y ahora en este momento, más con el conflicto que está habiendo con respecto al DNU y la justicia porteña y demás, esto todavía genera más incertidumbre y, digamos, a mí lo que más me indigna, por así decírselo, es que en medio de todo este conflicto, el domingo a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, sale el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a decir que las clases siguen presenciales, digo, en un contexto donde no había una resolución concreta. Y eso también trajo, digo, o sea, la mayoría de las autoridades de mi colegio, o sea, no les llegó un mail oficial de decir qué hacer con la situación. Y ante esto los estudiantes también estamos en un momento donde no sabemos muy bien qué hacer tampoco. Y también creo que lo más importante acá es que se está planteando un discurso donde plantean, ¿no?, desde la Ciudad de Buenos Aires que la educación es esencial ante todo, cuando vienen desfinanciando hace un montón de tiempo. Y a mí me encantaría tipo ir a la escuela sin preocupaciones y poder ir en un marco de la presencialidad donde sé que voy a estar totalmente cuidada. Pero no es así, digo, este año el jefe de gobierno porteño puso el presupuesto más bajo con respecto a educación de la historia. Digo, por ejemplo, en un marco donde sigue habiendo un contexto de virtualidad, se destinó 300 millones de pesos al plan, o sea, se destinó de lo que había del plan Sarmiento 300 millones de pesos a la educación privada. Entonces eso saca un montón de pibes que puedan tener la posibilidad de tener una conectividad en este contexto donde quieren que haya presencialidad, pero a la vez sigue habiendo virtualidad. Entonces vemos que en temas discursivos tienen una línea, pero después por atrás están totalmente cosas distintas. Entonces, para poder plantear algo en serio sobre si queremos presencialidad o virtualidad, las condiciones tienen que estar dadas. Las condiciones desde el nivel universidad tiene que haber un presupuesto educativo concreto, tiene que haber un presupuesto educativo que sea un buen presupuesto para poder plantear todas estas cosas desde una buena perspectiva. Bien. Y desde ya queremos un diálogo hace mucho tiempo y creo que tampoco se está dando eso. Digo, tenemos un montón de propuestas de quizás cómo puede ser un protocolo, digo, hay un montón de falencias. ¿Sentís que no escuchan, en tu caso, cuando decís queremos un diálogo, que no escuchan la voz de ustedes, los estudiantes? Sí, total, digo, o sea, muchas veces escuché decir que quieren un diálogo, pero mandamos millones de cartas desde la Coordinadora de Estudiantes de Base también, que es donde se aglutina bastante el centro de estudiantes de Cava, y nunca nos dieron una respuesta. Digo, y eso ya es como, intentamos hablar muchas veces con propuestas concretas de cómo queríamos que sea un protocolo, qué cosas necesitábamos en los colegios, y tampoco se nos escuchó. Entonces ya es complejo. Claro, sentís como ese bombardeo político, pero a los protagonistas, que son ustedes los jóvenes, como que de alguna manera no se los escucha. A ver, quiero escuchar a los padres, madres y bueno, docentes también en este caso, que nos acompañan a partir de lo que escucharon decir a los chicos. Vuelvo con vos, Lucila. Primero, preguntarte qué te pasa al escuchar a los chicos como madre y también como experiencia personal con tus hijos. ¿Qué te ha sucedido a vos durante todo el 2020 y ahora también? Mira, mi experiencia es que el año pasado la virtualidad fue un plan de rescate que todos aceptamos y todos trabajamos de sol a sol, saliendo a tratar de cubrir todos los problemas tecnológicos que podríamos tener. En ese camino, algunas familias pudimos hacerlo, otras y la mayoría no, con lo cual la virtualidad al final del año resultó bastante difícil de sostener. Los chicos los que tuvieron la suerte de tener una virtualidad completa, te hablo de 4, 5, 6 horas de Zoom, terminaron cansados, hay problemas en la vista, hay problemas de atención, hay adicción a las pantallas. Entonces, la verdad que la inquietud de poder salir de la virtualidad como plan de rescate en este año, le dábamos prioridad a la presencialidad. De hecho, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro Trota, la presencialidad iba a ser la prioridad por si era necesario reducir la circulación, se iba a reducir otras actividades. Entonces, la sorpresa y la desazón de que lo primero que se pretenda reducir es la escuela presencial, porque había que reducir la circulación, creo que ameritaba una discusión. Tenemos una deuda con los niños, yo tengo una deuda con mis hijas,
porque han pasado un año muy difícil. Y entiendo que para los chicos que son nativos digitales, que manejan las redes, a pesar de todo eso, uno confiaba que ellos iban a poder adaptar y que lo iban a vivir bien. Y realmente no es así. Tanto es así que ante esta sorpresa no hay ningún chico que haya festejado volver a la virtualidad. Pero volviendo a cuántos chicos pueden tener virtualidad, tengamos en cuenta que las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, las clases presenciales eran solamente una vez por semana para pequeñas burbujas, porque la matrícula es tan grande, porque hay falta de vacantes en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, que tuvieron que dividir en 4 o 5 burbujas. Hay chicos en la provincia de Buenos Aires que fueron por última vez al colegio en noviembre de 2019 y fueron en marzo una semana, 90 minutos, y ahora les tocaría volver otra vez, que no van a volver. Lucila, hago un punto acá, un segundo, ahora volvemos con vos, pero quiero escuchar a Wally, a ver del otro lado qué estás viendo con esto que se está exponiendo, todos estos argumentos. Yo creo que realmente lo que estamos viviendo es una suerte como de mixtopía, ¿no? En donde estamos cruzando un mundo virtual con mundo presencial, y tal vez el error fue la forma en que se comunicó tan intempestivamente esto, que se le está enseñando a los chicos también respecto de la autoridad presidencial, respecto de que el presidente manda hacer algo que ahí hay problemas. Padres, yo creo que los padres deberían revisar cuál es la idea de autoridad que se está dando respecto de esto, ¿no? Alentando una situación que, ante la gravedad de lo que está ocurriendo, merita que en este momento pasemos o volvamos a la virtualidad. Digo mixtopía porque lo que deberíamos hacer es un sistema, digamos, de prendido y apagado, digamos, de pasar a la presencialidad si las condiciones epidemiológicas están bien, y volver a la virtualidad y tratar de adaptarnos a esta situación, digamos, de alguna manera mutante, que aparte nos está llevando a un lugar, volviendo a la palabra un poco mutante, de mutación de tipo. De mutación ¿Y qué te pasa, Wally, con lo que decía Camila, de que a ellos, los estudiantes, los protagonistas, no se los escucha? Vos como docente, ¿qué te pasa? Yo creo que los chicos se adaptan muy bien, los chicos tienen un gran poder de adaptación. Yo creo que los chicos tienen en realidad un poder de adaptación increíble a lo que el docente les propone, y ha sido un desafío muy grande para los dos, para nosotros, en esa comunicación que se establece en el aula, que es única. Y acá hay una cosa muy plana también con la pantalla. La pantalla no permite esa cosa tan importante que es para que la transmisión del conocimiento llegue, que es una idea como de afecto, de emoción, claro, de simpatía, de disruptividad en la clase. Eso no pudo ocurrir, pero hay formas de remedarla. Lo que no queremos es que se entienda que lo que estamos haciendo es una parodia pedagógica, no es una parodia educativa. Vos hablabas recién de los chicos se adaptan. Está Luquitas en Santa Fe. Te pregunto a vos, Luquitas, ¿cómo te has adaptado o te has adaptado a esta nueva forma de clases? ¿Qué te pasa con la presencialidad o no presencialidad en tu caso? ¿Cómo lo viviste vos? Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, yo coincido con chicos, con Robert, con Cami, en que si para volver al colegio, a la escuela de manera presencial, que tienen que estar, digamos, los protocolos y que la escuela tiene que estar preparada. Yo en mi caso estoy muy a favor de las clases presenciales porque el año pasado, que nos tocó a todos de manera obligatoria, de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, que es muy difícil, pero la cuestión de adaptarse a la manera virtual, como lo fue el año pasado. Si bien muchos jóvenes podemos hacerlo, lo hemos hecho, pero no es lo mismo que ir a la escuela. Creo que los conocimientos que adquirimos el año pasado, que fue todo de manera virtual, no fueron como si hubiésemos estado en la escuela, claramente. Y me pasa no solo a mí, sino con muchos chicos de nuestra edad que hablo, no aprendemos de la misma manera en la que si estuviésemos en la escuela. Por eso creo que volver de manera presencial es mucho mejor que virtual, pero con los protocolos que desde el Ministerio, tanto de Salud como de Educación, pusieron y que las escuelas lo hagan. O sea, a favor con protocolos bien cumplidos y respetados. A ver, Leila en Corrientes, ¿qué te pasa a vos? Y hola a todos. Bueno, acá creo que es importante, voy a tomar algo que dijeron sobre el diálogo. Acá en Corrientes hubo un gran diálogo con lo que respecta a la universidad, por lo menos hablo desde mi lugar. Muchos chicos de la Facultad de Medicina, Odontología, Kinesiología, tuvieron un gran diálogo con la universidad para volver a las prácticas. Bajo todos los protocolos, ellos pudieron volver a las clases para realizar las prácticas, que son carreras que realmente las necesitan, que creo que es importante esto del diálogo, que hubo un diálogo que se pudo establecer y bajo todos los protocolos ellos pudieron volver. No así hay otras carreras
que no pudieron, que seguimos en la virtualidad, que creo que, bueno, sigamos con este protocolo, se puede, hay cosas que se pueden. Ni a favor, creo que tampoco en contra, hay algunas carreras que sí lo necesitan. Bueno, ahí no me... hablo de la sí. historia de la secundaria porque no estoy tanto en el ambiente, pero desde la universidad creo que estos protocolos se están estableciendo y cumpliendo bien. Bueno, ahí me parece que está la pauta y te pregunto a vos, Wally, lo que decían los chicos prácticamente y que reforzó Cata diciendo, con protocolos bien cumplidos queremos la presencialidad. Ahora, ¿se puede en todas las escuelas hacer los protocolos bien cumplidos? No, y te agrego una cosa más, porque no se estaba teniendo en cuenta el tema del transporte, que es algo que quisiera escuchar también de Lucila, porque uno de los argumentos y justificaciones, la evidencia que pone el presidente en el DNU, es que aumentó en la primera semana de clases un 25% la circulación de la gente en el transporte, que no era tanto el problema de los contagios en las aulas, aunque registran que hay, sino la movilización que requiere. Me gustaría, antes que hable Wally, que Lucila hable sobre esto. Lucila, ¿realmente vos creés que aumenta la movilización, que hay formas, digamos, de que los pibes y pibas puedan ir a la escuela sin aumentar tanto la circulación y los contagios? Bueno, desde ya seguro que había maneras de resolverlo y maneras de hacerlo como corresponde. De hecho, el plan jurisdiccional en febrero autoriza a los transportes escolares a utilizarlo al 100%. Es la misma manera que se viaja en los colectivos con las ventanas abiertas, cumpliendo protocolos. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, al ser tan escasa la presencialidad, no vemos de ninguna manera que la circulación de los niños haya impactado en el aumento de la transmisión del virus. Y en segundo lugar, los colegios que sí volvieron con un poco más de intensidad, que estamos hablando de solo 4 horas semanales, no de más horas semanales y en burbujas, o sea, la mitad del colegio volvió 4 horas a la mañana y la otra mitad a la tarde. La mayoría de los casos son con transportes particulares. Entonces, se está haciendo, padres organizados, se está haciendo un relevamiento que invitamos a todos a poder completar, donde pedimos para tener una idea cómo viaja su hijo al colegio. Entonces, realmente, si hay un aumento de casos por la circulación, tal vez deben ser números que están unidos a lo que fue la Semana Santa, pues la circulación se autorizó en Semana Santa, los niños fueron testeados mucho más, entonces hay un aumento de testeos de niños, digamos, por este caso. Entonces, la verdad que no, de ninguna manera creemos que la circulación... Para vos, Wally... Perdón, no, Lucila, pues vos también te movés de escuela a escuela. Sí, vuelvo a plantear que lo que se está desconociendo es la condición del trabajo docente en Argentina y en muchos lugares. El maestro de grado es el maestro que está mañana y tarde, pero los maestros especiales van de una... La lógica secundaria es que un profesor de historia tiene 10 horas a la mañana, otras 10 horas a la tarde y a lo mejor a la noche da en otro colegio. Está circulando por la ciudad, está circulando en 3 ambientes distintos, con distintos protocolos y está circulando en la misma ciudad donde estamos todos infectándonos. Y además, una cosa que hay que decir es que ha habido contagios en las escuelas y los contagios han sido sobre todo de alumnos. No puedo hablar de los chicos más bajos porque trabajo en los últimos años de secundaria, pero de 15 para arriba ha habido muchos contagios. De hecho, yo estoy ahora aislado porque 2 de mis alumnas tuvieron COVID, con lo cual evidentemente es mentira que no hay contagio. Y aparte, los mismos padres que están defendiendo el regreso al colegio son los mismos padres que habilitan que los chicos vayan a encuentros, a fiestas clandestinas, que se encuentren en lugares públicos con muy poca protección y que después vayan a la escuela y ahí genere toda esta fenoménica. Es decir, hay que aunar un poco el discurso. Sobre todo, yo creo que sí, el contexto contagia y los padres también, yo no sé si hacen vista gorda, con todo respeto, a algunas cosas y a otras no. También estamos hablando de menores de 18 años que no son los que más van a... O sea, a ver, Lucila, yo te entiendo, pero echarle la culpa, me parece que echarle la culpa a los niños de los errores de los adultos, nos tenemos que replantear como sociedad y como adultos qué estamos enseñando a nuestros niños. Lo único que pedimos como padres es, primero, nos alegramos que el debate esté hoy. Es un debate que nos tendríamos que haber dado en septiembre, que no nos lo dimos, que los padres no pudimos hacerlo, no quisimos exponer a nuestros hijos, aceptamos el cierre del ciclo lectivo 2020 en su totalidad. Entonces, este año lo que realmente pedimos es un debate serio, que los chicos no carguen con los errores de los adultos, que mejoremos el transporte, que trabajemos en priorizar la presencialidad, priorizar la educación en provincia, en capital. Hay 4 o 5 provincias del país que nunca han vuelto a la presencialidad ni a la escuela virtual, porque no es que todo el mundo cree que se reemplaza inmediatamente. Nosotros sostenemos de ese lado, que agradecemos estar en este debate,
se lo debemos a los chicos, hagamos el esfuerzo por mejorarlo, nada más. Ahora, Camila, en tu clase, digamos, en donde vos te movés, ¿han habido contagios en el colegio, en el transporte? Contá un poco tu experiencia. Y sobre todo lo que decía Wally también, esto de las fiestas clandestinas, ¿esto es así? O sea, respecto a las fiestas clandestinas, la verdad, no tengo idea. Digo, en mi círculo, al menos cercano, no sé las fiestas clandestinas, pero o sea, existen y es algo real. Pero creo que me parece ir más al tema del transporte. Digo, la gente se sigue transportando en el colectivo, en el subte, y sigue siendo un problema, y creo que más allá de lo que pase en los colegios en sí, digo, a mí el recurso del aula me encanta, digo, es algo súper distinto, pero sí es verdad que la mayoría de mis amigos se transportan en el transporte público, y es un poco bastante grave de contagio. ¿Y cómo digo, se viaja en el transporte, digamos? ¿Está lleno cuando estaban viajando al colegio? Sí, o sea, y a la vez porque justo viajamos en una hora pico también, la gente está trabajando a la mañana, o ya sea, digo, en las horas picos, y también, digo, no se está haciendo ningún plan, digamos, para que se pueda viajar con menos gente en un colectivo, por ejemplo. Digo, lo único que vi que hicieron hasta ahora es poner un sticker que diga, la comunidad educativa es prioridad, pero creo que si tu estrategia es un sticker, es muy vacío, falta algo. Camila, ¿cómo es el protocolo en el colegio? Digo, ¿cuáles son los protocolos que se llevan adelante para decir, bueno, acá estamos separados, no mantenemos distanciamiento? Por ejemplo, los recreos. ¿Cómo son los recreos? Eso depende mucho de cada colegio, pero, o sea, en mis colegios en específico, digamos, se dividen obviamente por burbujas, y hay en cada sección, digamos, del patio, hay una burbuja distinta. Igual justo cada los sección recreos... está junta. Este es el patio y tenés algunos que están por acá, otros que están por allá, los que están en el aula, ¿están distribuidos o se juntan todos? O sea, depende, digo, a ver, o sea, en mi burbuja al menos estamos, digo, eso creo que es muy personal cómo se aplica a cada escuela el protocolo en sí. Bien. Pero hablando quizás del protocolo... Porque vos estás hablando, perdón que te interrumpa, Cami, de un colegio Lengüitas acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora volvemos con vos, Cami, pero vamos a Santiago del Estero, a ver cómo es allá, qué está pasando y qué vive Sol personalmente con todo esto. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en Santiago del Estero no se han cerrado las clases, siguen siendo presenciales, pero más que nada yo creo que el problema no son los chicos, lo digo como familia de docente que tengo, no son los chicos, son los grandes, son los adultos. Bueno, en Santiago del Estero la mayoría de las escuelas tienen comedores, entonces, por ejemplo, lo que ha estado funcionando el año pasado ha sido que se seguía repartiendo mercadería y, bueno, a la hora de hacer fila, los padres no respetan la fila, no respetan la distancia. Entonces, creo que a veces se utiliza mucho los chicos para llevar a cabo una pelea de grandes y no lo veo... Pelea de grandes. Sol, ahí volvemos como vos, pero decís pelea de grandes, quiero volver de nuevo a Lucila, que es mamá. Lucila, cuando la escuchás a Sol hablando de todo esto, de peleas de grandes, de colas con los padres y madres que no respetan el distanciamiento en Santiago del Estero, en la experiencia de Sol, ¿qué te pasa a vos? ¿Vos lo has visto en tu caso personal? ¿Qué pasa más allá de defender la presencialidad? No, nosotros hemos visto que en las escuelas que yo conozco del municipio donde vivo, sí se entregan una vez por mes los bolsones, sí es difícil sostener el distanciamiento de la misma manera que todas las personas fuera en la calle cuando están relajadas lo hacen. Por eso insistimos que la escuela nos ordena y nos ayuda a establecer protocolos y nos ayuda a amplificar los protocolos, porque hoy por hoy un ciudadano aprende a cuidarse de la pandemia por los medios de comunicación, o si va al médico, o si tiene su pediatra. La escuela es un amplificador de esa construcción y de ese aprendizaje. Por eso es muy firme nuestra postura de que la escuela es una aliada. Nosotros no somos el enemigo, acá no hay ninguna pelea con nadie. La escuela es una aliada, nosotros tenemos que unir escuela y educación y salud. La escuela, para agregarte un tema más, la escuela hay un retraso en el calendario de la vacunación oficial
muy serio. Hay 500.000 niños que no han completado su calendario escolar de ingreso al primer grado, porque obviamente el miedo de ir de circular hace que la gente a cosas tan importantes como la vacunación de los niños no la haya completado. Entonces es fundamental trabajar desde la escuela. No estamos hablando de recuperar aprendizajes del 2020, ni de poder revertir esta situación, sí. Eso nos va a llevar muchísimos años. Entonces, simplemente lo que estaba sucediendo era unas pequeñas semanas de clase con un poco de revinculación, con mucho aprendizaje en el cuidado, extremando todos los cuidados. Subestimar la inteligencia de los niños, de cómo cuidarse, es algo que yo no lo voy a aceptar, y también subestimar a la comunidad educativa y a las escuelas auxiliares, docentes, directivos. Han dejado el alma porque han tenido muy poco tiempo para resolver esto. Y eso es lo que a mí más me molesta. Bueno, si estuviésemos hablando de esto en octubre, sí, y hubiésemos trabajado, nos hubiésemos preparado como comunidad educativa para enfrentar estos cierres, pero entonces eso no se hizo, y por eso el malestar de las familias es ese. Démosle el lugar a los niños que corresponden. Bien, por eso justamente, a ver, nombrabas a los más chicos, y en este caso te quiero preguntar a vos, Wally. Yo sé que sos docente quizás de secundaria, pero quizás ves en la escuela los chicos de nivel inicial, los de primer grado, los de segundo grado. ¿Cómo es para ellos respetar ese distanciamiento? Los chicos respetan el distanciamiento, lo veo en los recreos. No trabajo específicamente en el nivel primario, así que más que la única impresión que tengo es la impresión del recreo. El recreo, bueno, los niños tienen pulsiones, no se puede, digamos, detener la pulsión del niño en un colegio. El colegio ya es un lugar bastante coercitivo para los niños. Evidentemente los chicos respetan, saben lo que están escuchando en la televisión, lo que viven en sus casas. Eso lo que dijo Lucila, yo lo comprendo perfectamente. Los chicos están, digamos, en ese marco de la situación real que tenemos. Pero evidentemente el chico tiene actitudes, digamos, pulsionales. O sea, nadie puede decir que un chico puede estar en el patio golpeándose con otro, como dijo el señor presidente, sacándose el barbijo y haciendo un juego. Eso no lo podés impedir. Eso es lúdico y eso es parte de algo que existe y que no sabemos cómo hacer. Más allá que los colegios tienen un trabajo de organización y de logística escolar tremenda. Claro. Justamente para que las burbujas no se encuentren, para que los chicos no se encuentren en el recreo. Lo que ha ocurrido al interior de los colegios en este año y medio ha sido sideral el trabajo. Es decir, es un trabajo justamente para contener eso y para que la escuela sí se transforme en una aliada de la salud, pero realmente una aliada de la salud estableciendo protocolos que estén de alguna manera para todos. Y claro, la Argentina, por decirlo, es muy disímil. En el sistema privado hay disimilitudes tremendas entre la forma de protocolo, y en la pública lo mismo. Porque a veces de gestión, de directivos, de asociación cooperadora, de padres. Es un país muy desigual la Argentina, y por lo tanto esa desigualdad se plasma en cada experiencia. Es completamente diferente en un país de 42% de pobreza y de desigualdad estructural. Es clarísimo que no va a ser la misma experiencia para unos y para los otros. Los compañeros de La Poderosa siempre lo han dicho acá, tenían que salir a hacer campañas para tener conectividad el año pasado porque no podían estudiar. Les agradecemos muchísimo a Lucila, a Wally y a Camila por estar acá, obviamente a los pibes y pibas también que hacen altavoz, por este lindo encuentro, la verdad, de miradas. Me parece que el camino es escucharnos, el diálogo, tomar algún argumento del uno, del otro. Es la manera, dialogar, que me parece que a nuestra clase dirigente todavía le está faltando. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, y ustedes quédense porque tenemos mucho más.